Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Volvemos a nuestro esquema y horario regular. Enfrentamos momentos históricos, tenemos retos hacia adelante que son históricos. No es cosa fácil, pero lo importante es que cumplimos con esas jornadas en vivo, tratando de presentarle a usted siempre ese abanico de todas las opiniones, de todas las verdades para ayudar a formar con criterio a la opinión pública. Hoy tenemos 5 segmentos que creo también de alguna forma van a contribuir a mirar hacia adelante sin olvidarnos de lo que ha pasado. Así que esta es la agenda que le presentamos hoy. Tenemos la radiografía de un fallo. Estarán a cargo el análisis de Carlos Cuestas, exsecretario de la Corte Suprema, y de Jerónimo Mejía, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Enseñanzas que nos deja la crisis, principalmente en el aspecto social. Estará enfocado en las palabras de Luis Navas Pájaro y de Elmis Castillo. Fíjese, un profesor y un actor van a hacer ese balance. El reto del cierre de la mina y otras responsabilidades. Raiza Banfield es ambientalista y Ernesto Cedeño es uno de los demandantes del contrato ley que ya es parte de la historia. Estarán a cargo de este tema. El reto de la mediación, del arbitraje internacional. Rolando Aguilera es experto en este tema. Estará junto con Fernando Gómez Arbelá, es experto en derecho internacional. Y cerraremos también hablando del reto económico que enfrentamos como país. Porque un país que pierde el 4.8 del Producto Interno Bruto no es cualquier cosa. Miraremos hacia adelante con Domingo Latorraca, él es economista. Don Danilo Toro, buen día. Buen día, don Hugo. Bueno, estamos ante un nuevo estadio en el mismo entorno. Es decir, este será uno de varios debates abiertos que nos van a ocupar sobre un problema que ha cambiado de escenario, pero no de vigencia. Hombre, y vamos a tener varios partidos en simultáneo, por decirlo de alguna forma, ya que usted habla de estadio, porque viene el tema del arbitraje, viene el cierre de la mina, viene el tema laboral, viene una serie de partidos que tenemos que jugar con mucha inteligencia, pero para poder mirar hacia adelante tenemos que hacer una radiografía de dónde estamos y cómo llegamos aquí. Carlos Cuestas es exsecretario de la Corte Suprema de Justicia y nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Usted fue exsecretario de la Corte cuando se le llamaba Corte Suprema de Lujo. Ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos aciertos y muchísimos desaciertos de la Corte. Después de la decisión tomada respecto al contrato ley, esta Corte, digamos, ha vuelto a reverdecer laureles. ¿La podemos ubicar en aquella dimensión que teníamos a inicio de la democracia? Quiero su evaluación. Yo creo que sí. Yo creo que esa sentencia del 27 de noviembre es una pieza realmente judicial, una resolución judicial trascendente, inclusive más allá de la resolución propiamente de la minera. El razonamiento que ha hecho, el análisis que hizo inclusive, que no es propio, que no es muy común, que te hagan una historia de la minería, por ejemplo. Esa historia la puede sacar de los mejores historiadores, ¿no? Ahí está. Creo que cita al doctor Castillero Calvo. Así es. De la contratación de las minas desde el inicio de la República hasta ahora, que son aspectos que en la doctrina se llaman el obiter dicta, o sea, la descripción de los antecedentes, ¿sí? Pero cuando llega, por ejemplo, a marcar lo que se dice
el rango de los textos constitucionales hace algo muy importante, que no es que sea novedoso, pero ya se había hecho en Panamá. Es el enfoque del bloque de la constitucionalidad, y ahora se los explico, el bloque de la convencionalidad e incluso sus propios precedentes. Ahora, 25 violaciones a la Constitución, yo en términos de béisbol decía, es como si te poncharas 8 veces de manera consecutiva y de ñapa te regalaban un strike para el siguiente turno. 25 violaciones. Uno no termina de asimilar esto, don Carlos. Yo creo que hay más todavía. ¿Cómo? Sí. O sea, si exprimimos este contrato, Voy salen a explicarlo. más errores. Si hablamos déjame hablar del bloque de la constitucionalidad y el bloque de la convencionalidad. A ver. Por precedentes de la propia Corte desde los años 90, de la Corte de lujo que tú llamas, la Constitución no es solamente el texto constitucional, es más que eso. Son todos los convenios de derechos humanos que han sido ratificados por Panamá sobre derechos humanos. Estoy hablando el Pacto de San José, por ejemplo, que es el que se menciona en este caso. Pero además están las otras convenciones, en este caso, que han sido citadas sobre derecho ambiental. El Pacto de Escazú, por ejemplo. Ese es un acuerdo. Es un acuerdo. Y son leyes de la República. Y en esas leyes de la República hay deberes también que el contrato desconoció. O sea, que si uno pudiera todavía desmenuzar, se pueden hablar de más infracciones de tipo legal. Pero es que lo que pasa, repito, el marco de confrontación, del marco constitucional, va más allá de la Constitución. Y quisiera decir algo que es muy importante. A ver. Con la reforma del 2004, se plasmó en el artículo 17, en el segundo párrafo, en el segundo inciso, que los derechos que están en la Constitución son mínimos, deben ser considerados mínimos. Significa que puede todavía tener una protección más amplia dentro de ese gran marco que es el bloque de la convencionalidad. Por eso es que usted dice que si se aprieta esta naranja sale más jugo, entonces. Podría salir más jugo. Ahora, esta fue una naranja agria, para decirlo de alguna Pero forma. otra cosa que yo quiero decir, ¿no? Y es el enfoque que hace la sentencia, que yo la pondero. La pondero. Habrán habido sentencias en la historia de Panamá, quizás no tan buenas. Nada más pensar la época de los militares, donde la corte era un apéndice de los cuarteles. Pero en este momento no. En este momento se ha fortalecido la independencia judicial. Te voy al tema del análisis que hace, por ejemplo, de los valores. Ellos citan en la sentencia a un filósofo alemán, Robert Alexy. Robert Alexy hace un análisis entre los principios y las reglas. Y habla de que hay que optimizar los principios. ¿Cuáles son los principios que están en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 17? La dignidad de la persona humana. Eso no puede ser, eso no es cualquier cosa. Claro. También habla el preámbulo del desarrollo social, por ejemplo, de la protección a los niños. Todo esto se trae y la Corte hace un trabajo que realmente yo lo pondero nuevamente y felicito a mis colegas, porque muchos de ellos, la presidenta de la Corte hizo toda su carrera, la ha hecho toda en el órgano judicial, viene del sistema, aparte que es amiga mía de infancia, pero eso es otra cosa. No hay que tirar la cédula ni la de nadie aquí. Ahora bien, hay algo que me llamó la atención, con que te digan 25 violaciones, eso es palabra mayor, pero que además te hayan dicho, constituye una afrenta a la separación de los poderes que, ante una declaratoria de inconstitucionalidad de esta máxima corporación de justicia, ¿Sí? se haya negociado un contrato de concesión incurriendo en los mismos hierros. Vamos a esa declaratoria de inconstitucionalidad porque nos acompaña Jerónimo Mejía. Él suscribió esa declaratoria, creo que fue el año 2017, si la memoria no me es infiel. Magistrado Mejía, buen día, bienvenido. Sí, buen día, Hugo. Buen día, Carlos Humberto. Gusto en verles. Igual. En efecto, el 21 de diciembre del 2017, la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia de quien les habla, declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997, que fue la ley mediante la cual la Asamblea Nacional aprobó el contrato de concesión que celebró en su momento el Estado con Minera Petaquilla.
La Corte en su momento encontró que al momento de realizar o celebrar la contratación se incumplieron con dos normativas que regulaban la manera en que se debía realizar esa contratación, que consistía en la Ley de Contratación Pública y un decreto de 2000, el decreto 267 del año 1969. Ambos grupos de normas jurídicas exigían que se realizara una suerte de licitación pública con el propósito de seleccionar a la persona natural o jurídica que sería la parte contratante con el Estado a los efectos de poder celebrar un contrato de concesión de la naturaleza que se realizó en su momento. Entonces la Corte lo que le dijo en ese fallo fue lo siguiente. Por un lado, la Asamblea Nacional, que tiene la obligación constitucional de aprobar o improbar los contratos que quieran ser aprobados a través de una ley, tiene ciertos deberes y ciertos roles. Uno de ellos es el de fiscalizar y controlar a la administración. Y esa fiscalización y control se realiza mediante la revisión del procedimiento que está obligado a realizar la Asamblea relacionado con la conformación del contrato. Porque cuando el contrato llega a la Asamblea, se supone que debió haber pasado por las fases y etapas previas a la contratación y luego las propias a la contratación. De manera que lo que debería llegar a la Asamblea debe ser un contrato existente y un contrato válido por haber cumplido con las exigencias legales y constitucionales. Pero también le dijo la Corte en ese fallo que la Asamblea, además de verificar que se hubiese realizado el procedimiento respectivo para la confección del contrato, tiene la obligación de determinar si las cláusulas del contrato también violan o no preceptos constitucionales. Estos preceptos constitucionales pueden ser de aquellos que establecen derechos y garantías, o de aquellos que establecen, como dijo Carlos Humberto hace un rato, deberes o intereses dignos de ser tutelados. Y que la Asamblea en su momento no cumplió ese rol, dando por válido, esa fue la expresión que utilizó la Corte, dando por válido un contrato que había sido celebrado al margen de la legislación. La consecuencia jurídica de ese fallo consiste en que no había un contrato de concesión válido ni existente. Eso en el 2017. Como consecuencia de ello, sí, se debía restituir el asunto, claro, al momento original de la presunta contratación. Sí. Don Danilo, tome la palabra. Sí, señor magistrado, eso me obliga a preguntarle algo de rigor, sobre todo para los que somos legos en la materia. Si esta Corte pondera y valora lo que su Corte hizo y apunta al hecho de que lo realizado posteriormente ha sido una afrenta, que es un término, a mi criterio, es un término severo, duro, un llamado de atención. La pregunta es, ¿quién llama al orden cuando un órgano desconoce lo dictaminado por otro órgano del Estado? Porque si aquí se atropelló una decisión de una Corte, si aquí se desconoció una decisión de una Corte y se cometió una afrenta, ¿qué tocaba entonces hacer y a quién le correspondía hacer lo que se tenía que realizar? Sí, es una buena pregunta. El sistema de gobierno y de Estado que tenemos habla de separación de poderes, pero que deben concurrir en forma armónica en la prestación del servicio de que se trata. En principio, le correspondía al Ejecutivo ejecutar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y a esta, como bien realiza el fallo de 27 de noviembre, velar porque se cumplan. Esa expresión fuerte, como bien dices, que expresa la Corte Suprema de Justicia, es precisamente, por un lado, el reclamo de la necesidad de que se respete aquella declaración constitucional
que está en el artículo 206 de la Carta Magna, conforme con la cual las decisiones en la Corte son finales, es decir, la discusión que se realizó sobre el tema se terminó, definitivas, que implica que contra esa decisión no cabe ningún tipo de recurso, y obligatorio. Por eso es que usted ve que la Corte en varias ocasiones, bueno, en ese momento habla de que es una afrenta al fallo previo de la Corte del diciembre del 2017, pero también a lo largo de su sentencia, la Corte señala en un párrafo, por ejemplo, dice: ustedes procedieron, refiriéndose al Ejecutivo y también a la contraparte del Ejecutivo, a celebrar un contrato y en el mismo contrato hacen referencia a la decisión anterior como si no hubiese existido. O sea, fue como a sabienda, por decirlo de alguna manera, señor magistrado, ¿no? Oiga, el tiempo se nos va y su reflexión está muy buena, pero también tenemos a don Carlos Cuestas acá y quiero cerrar con esto la conversación con usted. Decía don Carlos hace unos minutos que se rescata la figura de la Corte. Recordemos que tenemos una asamblea, bueno, en la condición que todos sabemos, un ejecutivo, también con la imagen que todos sabemos. ¿Qué diría usted de la imagen que proyecta la asamblea la Corte después de esta decisión? ¿Y qué debe seguir ocurriendo para que pueda mantener esa imagen a partir de ahora? Sí, no, yo pienso que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fortalece el Estado de Derecho constitucional panameño, nos trae esperanza sobre la confianza que podemos depositar en los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia, pero también les obliga a los mismos magistrados a continuar con ese estándar de resolución de conflictos constitucionales, y no tengo la menor duda de que así lo harán. Muchísimas gracias. Yo me siento muy satisfecho y contento con la decisión que ha sido tomada y en el momento oportuno, además. Muchísimas gracias, don Jerónimo Mejía. Que los fallos son definitivos. El de él debió ser el definitivo en el 2017, don Carlos. Y ahí está el alón de oreja que le hace la Corte a los otros órganos del Estado. Así mismo es. Pero no hay nada no hay mal que por bien no venga. Sí. La sentencia actual no solamente fortalece la sentencia anterior en el sentido de su peso, sino que amplía muchísimo más. Y ese es el análisis que yo quiero ponderar. O sea, cuando la Corte plasma ante derechos constitucionales que están allí, que merecen tutela, entre ellos el derecho a la inversión, el derecho a la economía, sí, pero te dice, este derecho no puede prevalecer sobre la protección del derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente de las futuras generaciones. Eso es aplicación del principio de ponderación. Ahora vamos a enseñanzas. ¿Hubo un fallo? ¿Sí? Tuvieron que pasar años. Yo diría que hubo 3 fallos, porque la aclaración, tomémoslo como un segundo fallo, y después este tercer fallo. El tema es, ¿hay algún mecanismo que contemple la Constitución, nuestras leyes, nuestros códigos, no sé, para que una vez tomada una decisión de este nivel, no se pase por encima de él? Alguien que levante la mano y dijeron, hey, mamá dijo que no se comieran la galleta y se la están comiendo. ¿Ah? Yo creo que nosotros tenemos que actualizar, si se quiere, el Código Judicial. Y tenemos que tener una constituyente. Tenemos necesidad de una verdadera jurisdicción constitucional. Con una jurisdicción constitucional se amplía la tutela de los derechos ciudadanos. ¿Quién ha dicho, por ejemplo, que actualmente solamente las autoridades pueden violar un derecho constitucional? Los particulares también. ¿Tenemos nosotros un amparo contra actos de particulares? No. Tenemos nosotros en Panamá, por ejemplo, un mecanismo contra... La prueba son los tranques. Sí. Tenemos nosotros, por ejemplo, contra los actos omisivos. La Constitución dice muchísimas normas. La ley reglamentará, la ley... pero eso no se hace. Entonces uno debiera poder impugnar los actos omisivos del Estado. Hombre, estamos aquí legislando sobre el Día del Santo Patrono de un pueblito y no estamos en lo realmente importante. Tenemos un reto ahora de cierre de minas que tampoco ha sido legislado en Panamá y así tenemos mucha tarea pendiente.
Le cierro solamente con una frasecita, ya esa música significa que se acabó el tiempo del segmento. Si la corte del 90 era llamada corte de lujo, ¿usted le aplicaría alguna frase a esta para calificar? No, yo pienso que esta es una corte de la recuperación, ¿será? De la recuperación de la dignidad, Sí. por llamarlo de alguna Y del forma. prestigio. Del prestigio. Yo pienso que esa sentencia, Sí. y termino, va más allá de la propia sentencia. La trascendencia es de docencia. Esta sentencia debe ser analizada en las universidades. Debe ser vista desde muchos puntos de vista. Y eso va más allá. Cuando yo te digo la ponderación de un derecho como la vida, significa que no todos los derechos tienen igual peso. Va al renglón No. de los valores nacionales. Exactamente. total. Y está en el preámbulo. De la Constitución. de la Ahí está la lista de los ¿Y valores. no se violó el preámbulo de la Constitución en el acuerdo? ¿Por casualidad? No sé. Bueno, no, es que Ahí estos está son- la lista, Sí, mire. Sí. Yo lo voy a ver. A ver. Con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social O sea que sí se y viola el el bienestar general y la integración regional, se invoca la protección de Es Dios. el Sin primer lugar a párrafo. dudas. Es el Sin primer lugar a párrafo. dudas. Esos son los valores. Pero fíjese, usted nos planteó que quedan retos, pero para enfrentar esos retos hay enseñanzas que aprender. Ahí está el tema de los bloqueos. Mire, la protesta, todos tenemos derecho a la protesta, lo hemos dicho, no se puede demonizar ni atacar a nadie que proteste. Es un justo derecho constitucional. Pero la Constitución también establece el libre tránsito. Y si usted no permite el libre tránsito, afecta la vida, el derecho a la vida de otro. Entonces, esos son retos que tenemos. Esos son temas de ponderación. Sí, tenemos que ponderar esos temas. Así que, ¿qué enseñanzas tenemos de lo que hemos vivido? Bueno. Tenemos la óptica del profesor Luis Navas Pájaro en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Valores supremos. Valores supremos. Luis Navas Pájaro nos acompaña. Vamos a hacer con él una radiografía, un análisis de las enseñanzas que nos deja esta crisis. La crisis y la solución, porque pasar por momentos como este y no aprender, y eso lo digo por nosotros los periodistas, los medios, que enfrentamos un escenario que no es el mismo de hace 20 años, que no es el mismo de hace 10, que no es el mismo de hace 5. El manejo de la información hoy requiere renovarse para poder seguir avanzando. Nosotros hemos aprendido lecciones en todo esto, pero también hay lecciones a nivel nacional que tenemos que, porque, ¿cómo es que dice Rubén Blades en su canción? Maestra vida. La vida como maestra nos está enseñando muchas cosas. Así que un profesor nos acompaña para compartir estas enseñanzas. Bienvenido, don Luis. Gracias por la invitación. Si usted tuviera que seleccionar así como, aquí está, esta es la principal enseñanza que nos deja todo esto, ¿cuál sería? Una, que es necesario darle continuidad para que no se pierda en la maraña de las exigencias. Una principal es la necesidad que la sociedad panameña logre planificar su desarrollo. En otras palabras, que los intereses encontrados que existen, que son reales, no impidan la búsqueda de un consenso o la búsqueda de un proyecto que nos convoque a todos, que nos una. Y esto es importante porque han aparecido voces que quieren hacer ver que todos los panameños pensamos lo mismo y sentimos lo mismo. Eso no es cierto. Ni lo fue ayer, ni lo es hoy, y no lo será mañana. Aquí hay intereses muy poderosos que han intentado torcer el rumbo que ayudaría a la mayoría de los panameños a sentirse tranquilos y sintiéndose ciudadanos, no de segunda ni de tercera, sino ciudadanos. Usted sabe que a propósito de ciudadanía, una de las grandes lecciones para mí, se la pongo sobre la mesa, para conocer su punto de vista, nos la dieron las nuevas generaciones, esa generación que se le llama
generación de cristal y que sin un liderazgo de hombre fuerte, de yo soy el que habla por el pueblo, sin ningún gremio, o sea, sin gremiocracia, lograron movilizar a la población, porque tenemos que aceptar, poner los puntos sobre las IES, quién convocó a quién. O sea, los gremios, que tienen su peso específico, su valor, su modo de protesta, tenemos que analizarlo también como enseñanza, en breve. Pero quiero concentrarme en este grupo de muchachos, porque llenaron la cinta costera de canto a canto, respetando el derecho de otros ciudadanos, que cumplían con su jornada laboral y se iban en sus horas libres, ellos decían, a cumplir con su misión. Entonces, esos que consideramos que estaban ausentes o que andaban en otra cosa o que no les interesaban, dijeron, aquí estamos. Y ellos dieron el giro a la opinión pública nacional con esas manifestaciones masivas, cívicas, ordenadas, respetuosas. No sé qué dice usted. Panamá tiene una idiosincrasia. Si buscas y te detienes en los aportes que en distintos momentos ha brindado un sector de la sociedad para afianzar su identidad, ese sector es la juventud. Y tenemos en ese sentido que reconocer que han sido los jóvenes, los contestatarios, los críticos, los que han posibilitado que Panamá sea lo que hoy es, contrario a lo que algunos intereses, y insisto en eso, algunos intereses egoístas provenientes de algunas actividades económicas han querido imprimirle el rumbo al país. Digo más, en esta coyuntura se manifestó, salvo excepciones por supuesto, que el sector empresarial no está pensando en términos de país, está única y exclusivamente manejándose de acuerdo a sus intereses muy particulares. Todo eso, en su mayoría, para no ser absolutista, del sector empresarial se comprometieron con la mina, despreciando las voces que advertían de los peligros. Otra cosa, también los jóvenes reclamaron su protagonismo, el reconocimiento de ser escuchados. No es casual que la Corte Suprema de Justicia estuviese más o menos pendiente de la presencia día y noche de un sector importante, entiéndase la juventud, que se le estaba reclamando prontitud en el pronunciamiento, tomando en cuenta la experiencia anterior que se duró prácticamente 3 años para que se publicara el fallo declarando inconstitucional el contrato de 1997. Don Danilo. Profesor, hay 2 consideraciones que le quiero hacer. Le he puesto suma atención porque usted es una voz autorizada. Usted no solamente porque es un político, sino es un historiador. Y los historiadores, a mi criterio, tienen aquí mucho que decir. Supongo también, o no supongo, a mi criterio, en el espectro empresarial pasa más o menos lo mismo que en el resto del espectro social. Hubo empresarios que asumieron un discurso de defensa in extremis del contrato, pero también hubo empresarios que asumieron una posición crítica, debatí con ellos frente al contrato desde un inicio. Creo que Por eso dije con honrosas excepciones, exacto, no lo involucré pero, a todos. Incluso a nivel de gremio, hay gremios que se diferenciaron. Claro. Pero, por ejemplo, ¿por qué asumo? Y en el otro tema le doy gran importancia a sus palabras por un hecho que a usted le compete personalmente. Usted es de la generación del 64. Y 58. Y del 58. 59. Es decir, 66. Es decir, su generación fue la que tuvo que involucrarse en un reclamo de enormes proporciones. ¿Cómo coteja usted
el compromiso de su generación con el compromiso de las generaciones jóvenes de hoy día. Tan diferentes, pero con retos tan parecidos. Eso es lo que quisiera que ponderara, porque ha habido una acusación de las últimas décadas de que la juventud se caracterizaba por ser apática, por ser poco me importa, de no estar involucrada en esto. Entonces, compáreme su generación con esta. Voy a intentar ser lo más breve posible para no quedarnos mirando al pasado. Atiendo la solicitud. En efecto, mi generación pudo contar con la continuación, pudo adquirir de manera directa la herencia del esfuerzo de generaciones anteriores. Eso es importante. Y además, aprender de los aportes que hicieron otras generaciones. Eso es importante. Y por el otro lado, contamos con los esfuerzos de maestros y profesores, los esfuerzos de otros profesionales que enriquecieron el conocimiento histórico, pero también el fortalecimiento de nuestra identidad. Aquí es donde radica el gran valor y aporte de esta generación. En el subconsciente, por eso hablaba de idiosincrasia, aquí no se puede perder de vista que nada más escuchando una canción se puede recordar esos aportes y esos compromisos. Y esta generación hizo propio la defensa de los intereses nacionales. Bien, ahí ese es el valor. Sí. Y rescato ese valor contraponiéndolo con otros antivalores, porque al hacer esta comparación me vino a la imagen de la memoria aquellos videos, aquellas fotos donde iban los institutores solamente con el estandarte y la bandera. Ahí no había nadie encapuchado. Y durante algunas décadas hemos visto jóvenes que han usado ese tipo de lucha extraña, subversiva, y estos jóvenes le demostraron, no, espérate, dando la cara, yo puedo hacer ciudadanía. Claro. Siendo pacífico, puedo hacer valer mis derechos. Creo que eso es rescatable. Y de esas marchas de esos jóvenes, hay algo que se me quedó también grabado. Hubo una ocasión en que fueron reprimidos, aquí lo dijimos y lo denunciamos, fueron reprimidos y aunque iban de espaldas, nadie se volteó a devolverle ni siquiera una pedrada, ni una mentada de madre, ni nada por el estilo, en absoluto. Ellos siguieron con ese comportamiento que creo que es la enseñanza que más nos queda. Pero ya hablamos de las juventudes, hablamos de los empresarios y las enseñanzas. Hablemos un poquito de las enseñanzas que se le deja a los políticos. No solamente a los políticos en gobierno, sino a los políticos en oposición y aquellos que aspiran a ser presidentes o dirigir este país o llegar a la asamblea. Mira la cara que puso. Hizo un gesto que es un editorial. Pero hay que hablar. Pero vámonos, profesor. Hay que mirar hacia allá también. Y le dije que va a mirar también a nosotros los medios y las redes. Usted va a hablar de eso también. Pero vamos, la enseñanza a este sector. Nadie se puede escapar. Todos tenemos que aprender, profesor. En esta coyuntura, al igual que en el pasado, los partidos políticos quedaron muy atrás. Dirigentes políticos, salvo honrosas excepciones, quedaron también superados. Y es por ello, porque hemos perdido la continuidad de la herencia. ¿Por qué no analizar seriamente nuestro desarrollo? Y por tanto, ¿por qué no planificar ese desarrollo? Y no puede ser un desarrollo excluyente. Tiene que ser un desarrollo donde participemos todos los que habitamos en este bendecido, porque hay que subrayarlo, bendecido, territorio que se llama Panamá. Con la aceptación
de los aportes que desde distintos ángulos ideológicos deben contribuir a ese bienestar nacional. Yo no excluyo a nadie y es importante que no se excluya a nadie. Aquí no ha faltado, hombre, recoger lo que hicimos en el pasado. Aquí hay una empresa, Petroterminal, que le sirve a Alaska para trasegar petróleo por el Pacífico y llevarlo a la costa este de los Estados Unidos en el Atlántico. Panamá empezó con una participación del 25% y en la actualidad tiene en el paquete accionario el 54%. Y ese es un negocio minero. Ojo, nosotros, cuando digo nosotros, Panamá, independientemente de que estuvimos o no de acuerdo o en desacuerdo, en el momento de la agresividad del neoliberalismo, el capitalismo salvaje, como le llama el padre Francisco, vendió propiedades y esas propiedades permitieron que el Estado mantuviera acciones y permitió que de ese dinero se depositara en un fondo. Un segundito, que aquí viene lo medular. Y tengo entendido, no he podido confirmarlo, tengo entendido que el ministro Héctor Alessandre propuso en su momento, estoy por confirmarlo, que de ese dinero se pudiera comprar acciones de esa compañía, de esa actividad de trasiego de petróleo que es sumamente rentable y más en la actual coyuntura. Entonces nosotros no necesitamos dañar la economía panameña, nosotros no necesitamos dañar el medio ambiente. Tenemos que decidir si efectivamente Panamá vale más sin mina, Panamá es verde, y por ahí, pero demostrémoslo. Sí, y por ahí usted comenzó. Ahora bien, como estamos en las enseñanzas, hombre, este país fue bloqueado por algunos grupos, fue su modo de protesta. Aquí hemos puesto sobre la mesa que todos tenemos derecho a la protesta, está consagrado en la Constitución. Ningún derecho es absoluto y al no permitir que se trasigue alimentos, usted atenta contra la vida, por poner un ejemplo, atenta contra la salud de la gente. Entonces, validando el derecho a la protesta, validando el derecho al libre tránsito y otros, validando el poder que tienen los gremios, la gremiocracia, ese poder. ¿Qué enseñanza cree usted que nos dejaron? Yo siempre miro a los muchachos. ¿Qué enseñanza cree usted que les dejaron los muchachos a los gremios y la forma de lucha? A nivel internacional se viene practicando los cortes de carretera. A nivel internacional aparecen manifestantes cubriéndose el rostro. Preguntémonos por qué. Yo estoy de acuerdo con que los grupos que se dedican al corte de carretera tienen, a partir de esta experiencia específica, tomando en consideración la experiencia del año pasado, que se hizo lo mismo, no afectar a la mayoría de la población y no dañar un área económica tan importante como es la producción agropecuaria. Por tanto, dicho esto, era necesario que esas organizaciones le prestaran atención al flujo de alimentos, al flujo de medicina, al pase seguro de pacientes para ser atendidos. Ahora bien. Y puntualizo. Sí. Esa carencia de establecer alianzas incluso con sectores que estaban en contra de la mina para no verse y no afectar fundamentalmente a los sectores más humildes y a esa producción agropecuaria, vale la pena
que ese sector gremial o los sectores gremiales dedicados al corte de carretera le presten atención a eso. Oiga, esa musiquita significa que el tiempo se nos acabó y no quiero pasar por alto que nosotros los medios de comunicación también cumplimos una labor. Que la comunicación es dinámica, que ha cambiado, que hay retos diferentes, pero ustedes de fuera mirándonos, no podemos pasar por alto que usted también nos deje a nosotros una nota. ¿Qué lección cree usted que aprendimos nosotros, los medios, los periodistas también, el medio periodista y redes sociales a partir de lo que hemos vivido? Manejar la información de la manera más objetiva, sin sesgo, sin prejuicio, porque aquí, debemos decirlo, también se sembró miedo, temor y prejuicio. Aquí se ha demonizado, es un diablo, uno de los dirigentes obreros, y eso no es correcto. Porque independientemente de los errores que haya podido cometer, independientemente de su propuesta político-ideológica con relación al desarrollo político de Panamá, es una corriente que usted no la puede hacer desaparecer a base de persecución y mucho menos a base de violencia. Es un hecho y como hecho tiene que ser tolerado. Necesitamos tolerancia, necesitamos planificación, necesitamos buscar ese encuentro a través del diálogo sin sacrificar nuestros planteamientos político-ideológicos, porque eso van a existir, nuestros intereses político-ideológicos, porque también van a existir. Le digo más, sí. Si los grupos políticos en este país son honestos, estarían produciendo una reforma al Código Electoral para permitir que esta nueva dirigencia de jóvenes, de gremios, puedan ser postulados. Hay que buscarle alguna alternativa y alguna válvula. En este medio, tolerancia total. Lo único que no hay tolerancia en este medio es al irrespeto, al lenguaje altisonante, a la misoginia, a ese tipo de mensajes. Nosotros lo miramos desde lejos y preferimos que se siga expresando a través de las redes, porque por naturaleza los medios de comunicación damos la cara, somos responsables y no podemos ponerle rostro a ese tipo de comportamiento. No demonizando a nadie, sino ese tipo de comportamiento. Aquí se sienta gente, mire, que puede opinar sin ningún tapujo, sin temor, incluso evaluarnos a nosotros mismos, pero con ese lenguaje de respeto y de cara al sol. Los otros comportamientos, no. Seguimos con otro punto de vista. Profesor, gracias por habernos acompañado. Aleccionador este segmento con usted. Viene un análisis importante. ¿Qué vamos a hacer con la mina? Ese proceso de cierre del que se habla. ¿Quién es el responsable? ¿Quién paga? Todo eso en breve aquí en Debate Abierto. Pero me sigue resonando las enseñanzas que nos ha dejado esto desde el punto de vista de Luis Navas Pájaro. Los dos, ¿perdón? De Luis Navas Pájaro. Sí. Me resuena todavía. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Se me desconectó? No, es que pensé que se refería a los panelistas de hace un momento. Sí. No, y que ya han pasado varios. Nos resuena. Abrimos con Carlos Cuesta y el ex magistrado Mejía, y de verdad que también aleccionadores. Han sido panelistas de docencia. Pero las lecciones no nos sirven de nada si no corregimos, si no nos sirven de punta de partida para enfrentar los retos que tenemos por delante, y tenemos varios. Les dije hace un rato que eran como partidos en simultáneo, ¿no? Uno es el cierre de la mina, el otro es el arbitraje, qué sé yo. En este momento tenemos dos ópticas sobre uno de ellos. El reto del cierre y las responsabilidades. O sea, ¿quién paga esta fiesta? Así que tenemos un punto de vista legal y un punto de vista ambiental. Raiza Banfield, que es arquitecta, es activista, ambientalista, y también Ernesto Cedeño, abogado. Fue uno de los demandantes también, presentó una demanda, ¿no? Al final no fue considerada, pero estaba ahí en la lista, ¿no? Por si acaso fallaban las primeras. Gracias a los dos por acompañarnos. No tenemos ley. Hace un rato decíamos, aquí ahí en la Asamblea se discute la fiesta del santo patrono del pueblito del diputado.
pero los vacíos legales que tenemos como país, serios, como que no se enfrentan. Ahora tenemos un cierre de minas y no tenemos ley de cierre de minas como existe en otros países. Esos vacíos, esas tareas no cumplidas que tenemos por parte de nuestros sucesivos órganos legislativos. Comencemos con ese tema, señor Cedeño. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Yo creo que no hay tal vacío que digamos, porque uno tiene que ver, aplicar lo que es las normas convencionales. Inclusive la Corte Suprema de Justicia en su fallo habló varias de ellas. Y yo estaba tratando, y apelo, porque yo he escuchado varias teorías con respecto a esto del cierre de minas. Ahí hay una fianza de cumplimiento de 70 millones y desde el punto de vista jurídico eso tiene que soportar no tan solamente la ejecución de un contrato que ya ha sido declarado inconstitucional, sino los aspectos del cierre de la mina es mi óptica. Y antes de circunscribir algún tipo de pacto para darle dinero para el plan de cierre de mina, que a mi juicio, antes de la implementación del mismo, si se van a establecer algunas medidas, debe ser previamente consultada con la población en base a la Ley 6 del 2002 que obliga a la participación ciudadana. Entendamos que hay unos millones de dólares que conforme el punto de vista contractual, porque uno es la responsabilidad del contrato que ha sido declarado inconstitucional, pero los aspectos de la cierre de minas, a mi juicio, debiera también ser soportada en parte por esos 70 millones si se quieren hacer los desentendidos la gente de Minera Panamá. O sea, ellos, antes de que pongan sus pies en polvorosa, ellos tienen que responder por las consecuencias ambientales que corresponden en base a los pactos específicos. Y antes que Raiza agarre la guitarra, en cuanto a las responsabilidades, es necesario comprender que todas aquellas personas de un después que participaron en la debacle, que hicieron ese contrato, inclusive los millones, y por eso que ha presentado una denuncia por aquello de peculado, entre otros tipos penales, porque el ministro de Comercio fue a la Asamblea Nacional de Diputados diciendo que había invertido más de 5 o 9 millones en un contrato que yo tengo varios años, más de 30 litigando, nunca escuché que habían 25 artículos olvidados en un contrato. Eso tiene que reintegrarse al erario. Yo quiero que conversemos sobre esos detallitos, pero más adelante. A mi concepto. Sí, vamos primero a salir de esto. Y ayúdeme a entenderlo porque no soy abogado. Si se expulsó, ese fue el término que usó la sentencia, ¿no? Ese contrato de la vida, o sea, no existe. ¿Cómo yo puedo aludir 70 millones que dice el contrato? Te explico. Hay un estudio de impacto ambiental que yo desconozco porque no he leído. Debe existir un estudio de impacto ambiental del año de la pera, con sus modificaciones, que ellos debieron haber establecido un plan de cierre de minas. Pero cuando tú haces un contrato público, que tú lo expulsas, ¿ok?, debe existir una garantía que garantice precisamente un cierre de minas. Si bien no contractual, que se declaró inconstitucional, pero eso debe existir como el soporte. ¿Qué es lo que la fianza de cumplimiento garantiza en este caso? Los términos, las obligaciones, y una de las obligaciones es el cierre de minas, que no, ahora el cierre de minas no va a ser por virtud de los años que están en el contrato, sino por un aspecto de constitucionalidad, y a mi criterio debe haber un soporte económico para implementar el plan de cierre de minas. ¿Cuál es el plan de cierre de minas? La verdad que yo lo desconozco, mi ambiente debe conocerlo a través del estudio de impacto ambiental, y las guías correspondientes a implementación nos las tienen que dar a conocer para entonces poder conversar. Mira, yo quiero... disculpe, vamos a hacer un altito ahí, disculpe. Bueno. Es que siento que en eso último que ha dicho es donde, como decía mi abuela, la puerca tuerce el rabo. Porque el plan de cierre, tengo entendido que se hacía a través de unas guías que elaboraría mi ambiente y que eso no se ha hecho. Entonces quiero comenzar por ahí y además, si realmente esa fianza existe y si esos 70 millones de dólares son suficientes. Raiza. Bueno, buen día. Primero que todo, en el estudio de impacto ambiental, que es del año 2011, el plan de cierre es una lista de buenas intenciones, o sea, no hay un plan como tal. Plan no existe. No existe. Hay una lista de buenas intenciones. El Ministerio de Ambiente tampoco tiene ninguna regulación específica sobre un plan de cierre minero, porque recuerden lo que yo siempre traigo a colación, que existe un estudio que diagnosticó toda la institucionalidad panameña para el manejo minero y quedó en evidencia que Panamá no tenía institucionalidad para eso. Por tanto, no tenemos eso. ¿Pero qué sí tenemos? Una serie de normativas como el que contamina paga. Vamos a decir, no hay un contrato, pero hay una empresa que estuvo allí y que con una auditoría ambiental bien llevada queda evidencia todos los daños ambientales que están allí, tiene que pagar. ¿Quién hace esa auditoría ambiental? El Ministerio de Ambiente. Por eso, el actual ministro Milciades Concepción,
no puede liderar este proceso porque él tiene compromisos de conflicto de interés con una empresa a la que ha estado upando, avalando, etc. Pero lo último para este tema es que aquí, cuando nosotros veíamos a la empresa explotando y exportando, no tenían contrato, pero ellos seguían. Pero le pedimos a Mi Ambiente, ¿dónde están los informes de seguimiento de la actividad que la empresa está realizando 2023, 2022? Dije, no hay, porque no hay contrato. O sea, para seguirlos no había contrato, pero para que explotaran y exportaran no importaba. Entonces, bajo esa misma premisa, ahora ellos tienen que asumir la responsabilidad de lo hecho. La empresa tiene que pagar. Por supuesto que tiene que pagar. ¿70 millones es suficiente? No, para nada. No hemos hecho un diagnóstico de qué hay allí, pero si nosotros allí tenemos una explotación minera más grande que cualquier explotación en Chile, imagínense la magnitud del daño. 70 millones es para iniciar. Y ahí lo que entonces va a establecerse lo que es una reconvención, es una contrademanda. Si tú un momento determinado, porque ya First Quantum o Minera Panamá ha anunciado la posibilidad de establecer aspectos arbitrales, pero evidentemente si el daño es superior y no tenemos los recursos y sabemos quién lo contaminó con pruebas evidentes, Claro. porque todo en un mundo de jurídico se tiene que probar con evidencia, entonces el Estado panameño debe accionar para que los responsables salgan al frente de esa ¿El responsabilidad. Estado debe demandar, es lo que me está A mi diciendo? juicio sí, por Por supuesto. Para el O cierre. sea, explico bien. Pero Si- la demanda sería contra él mismo. No, contra la empresa. Debe entender. Espere, A ver. como no tenemos contrato, Ajá. si yo hago un estudio correspondiente y detecto que hay unas irregularidades, estudio de impacto ambiental, y eso va a costar un dinero que el Estado, primera instancia, no debería salir al frente, si no presenta las acciones correspondientes y tú dices, aquí hay un responsable, y tú llegas a la persona y dices, usted es el responsable, usted tiene que hacerle frente. Exacto. Y el responsable dice, yo no me hago a cargo de eso, entonces tiene Para que llevarlo presentar la acción a la correspondiente. tierra. ¿Qué hacen con los mineros ilegales? Aquí no salen las noticias a cada rato que agarraron a un grupo de mineros ilegales. Bueno, First Quantum en Panamá está como esos mineros pequeños ilegales. ¿Qué hacen con los mineros ilegales? Aquí hay algo que me hace... Claro que ha habido complicidad con el gobierno y por eso quienes han sido parte de esto tienen que pagar su cuota. Pero el Estado panameño, que somos todos nosotros, tenemos que defendernos ante esta ilegalidad. Y en la avanzada, que a mí me preocupa, un comunicado del Ministerio de Comercio e Industria, cuando el otrora ministro, que ya renunció, había dicho que ellos estaban preparados para defender los intereses nacionales. Eso para mí fue como una mofa. ¿Sí? Pero- Nos han pero yo incluido. quiero plantearle Debe dos haber un cosas. equipo específico en donde participe la sociedad, incluyendo Así es. a los activistas políticos. Mira, nosotros no sabemos quién va a ganar en el 24, pero eso lo va a heredar el próximo gobierno y yo creo que este es el momento de abrir el compás No para podemos meter escuchar a los las ideas. políticos todavía. No metan a los políticos todavía. Escucha, Reza, espérate. No, yo soy no. claro en esto. No. Esto es una situación de Estado Sí, y estamos que de lo va a acuerdo. confrontar el El gobierno que gobierno. llegue en el De 24. acuerdo. Eso sí es verdad. Por eso tiene que escucharse a todas las personas que propongan De- ideas. Y no estoy politizando esto, estoy hablando de una realidad. Pero el embrión Porque el está que muy llegue en verde. 5 años, el presidente que llegue o la que llegue va a decir, me Este encontré muerto lo va a con cargar el que esto. viene. No, esto hay que De resolverlo ahora acuerdo, con por eso ideas. tiene Pero hay dos varios cosas- estadios. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Por Sí. un lado, siempre, me permite decir dos cosas. Por un lado, siempre a la empresa le cabe el recurso de decir, yo te presenté un estudio, yo te presenté todo y tú lo aceptaste. Por un lado eso. Y por Sí. el otro, hay un ruido de incoherencia monstruosa Sí, que sí, sí. nadie del lado del gobierno me ha respondido. A ver cómo ustedes lo ven. Simultáneamente, las mismas instituciones, Consejo de Gabinete, Ejecutivo y Asamblea, aprobaron dos leyes que se negaban. Sí. El plan de desarrollo de Colón, Sí. de la página 19 Sí. a la 31, dice explícitamente lo inconveniente que es la minería. Aquí lo metálica. citamos varias veces en este Sí, programa, exacto. usted específicamente, a Yo lo propósito. decía a gritos. Sí. El gobierno lo tomó como modelo para otras provincias. Y al mismo tiempo se aprobaba otra ley. Sí. O sea, esto ¿dónde nos deja? Sí. ¿En qué clase de mundo nos deja una incoherencia como esta? Sí, si me da 2 minutos. Esos nada. dos elementos quisiera que lo vieran. Totalmente. Aquí hay una serie de incongruencias jurídicas desde el 97 a la fecha, que eso va a tener un estadio de acciones legales que ya han iniciado, de los funcionarios que generaron este problema, la dicotomía legal, técnica, eso es un escenario y es gravísimo, porque han puesto en vulnerabilidad el Estado de Derecho y el orden constitucional del Estado panameño, es gravísimo, y se refleja en lo que usted dice. Sin embargo, hay otra parte, que es la técnica, y por eso es que difiero parcialmente con el licenciado Cedeño, y le voy a decir por qué.
Todos somos panameños y todos tenemos derecho, no solamente a haber reclamado la situación, sino a ser parte de la solución. Eso es un hecho. Pero en esta crisis de falta de credibilidad, porque parte del problema es que perdimos la credibilidad en todo y en todos, hay que reconstruirla en un proceso que su génesis ahora, su base es técnica. Entonces, a ese sector que dejamos afuera de toda esta debacle, que fue la parte científica y técnica, porque cuando decíamos, es que los estudios demuestran que no se puede, es que la ecología de Panamá dice que no se puede, entonces dejemos que la parte técnica primero plantee el problema y que luego, o con sus posibles aristas y soluciones, y luego la parte política entra. Porque si la parte política entra en este momento, hasta ahí llegó la mesa de trabajo. Tal vez la parte política tal vez no tenga que entrar, pero hay políticos que sí tienen que responder. Y fíjese, mire. Autoridades, por supuesto que sí. Tienen que responder porque, imagínense, hay candidatos presidenciales que participaron en lo que fue la firma del contrato original, que no se respetó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Hay candidatos presidenciales hoy que celebraron la primera molienda en 2018 en el gobierno de Varela, que se hizo bajo un decreto de ministros. Así es. Hay candidatos presidenciales hoy que dijeron hace un par de meses nada más, espérate, no se puede cerrar la mina porque ahí hay gente trabajando, tenemos que mantener la mina. Hoy tienen un discurso distinto. Hay candidatos presidenciales hoy que dicen, no hombre, los que quieren cerrar la mina están hablando paja. Entonces, de alguna forma, los políticos sí tienen un papel de primera línea. ¿Qué actitud debe asumir el ciudadano ante todos estos discursos y hechos? Bueno, lo primero que debo manifestar, y hablando de las palabras de Raiza, es que la presente administración dijo, palabra más palabra menos, heredamos un problema y está. Lo que yo quiero es evitar que el próximo presidente, ya sea hombre o mujer, porque hay hombres y mujeres que quieren ser presidente del país, nos diga que heredamos un problema que lo presentaron tales personas. Yo creo que es un momento de construir. Yo no estoy hablando que se politice la solución, no. Yo lo que estoy hablando es que se abra un compás de participación ciudadana que no podemos excluir a nadie. Máxime cuando hay alguien, hombre o mujer, que nos va a gobernar. Y lo que yo quiero es evitar que el hombre o mujer que llegue a gobernar como presidente diga, heredamos un problema. No, es que tiene que construir ahora con ideas. Y sabía en qué estábamos. Sabía, el que llega a gobernar no puede decir que me heredó un problema. No, tú tienes que saberlo y tú tienes que construir. Pero eso tiene una etapa para eso. Esta es la etapa. Tú no puedes criar un bebé en donde quienes fueron parte del problema metan sus manos. Vamos a salvar la criatura. Ya hemos pasado por eso. Dejemos a los técnicos que planteen un esquema, una estructura, para que luego la parte política aporte. No estoy diciendo que no, pero el inicio no es... Ahora, son partidos en simultáneo, por lo menos yo lo veo de esta forma. Ya se presentaron demandas penales contra algunos ministros, ¿no? Eso nos dice que hay partidos en simultáneos, no podemos esperar a que termine algo para comenzar otro. O sea, no podemos hacer como este gobierno que es un solo tema, y se le acabó el gobierno y no atendió ninguno. Lo primero que tendríamos que ver, Hugo, es, tú hiciste una pregunta muy válida. ¿Dónde están las palabras y las acciones, compromisos políticos de quienes aspiran a gobernar? El pueblo panameño salió y dijo, el futuro de Panamá es verde. ¿Cómo se convierte eso en una política de Estado y no como una jingle de campaña? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles van a ser los proyectos? ¿Cuáles van a ser los fondos de inversión? ¿Cuáles van a ser las... Allí don Eduardo tiene un punto. Eduardo no lo conozco, yo soy Ernesto. Ernesto. Don Ernesto. Que quede claro porque está en candidatura. Ahí don Ernesto tiene un punto que es que si eso te tiene que presentarse, es ahora. Perfecto, pero que lo trabajen. Cuando nosotros veamos qué están planteando, escuchar a cada candidato con sus campañas. De hecho, se podría hacer un foro técnico donde los especialistas, la ciencia, los técnicos le presentan a los políticos, miren, este es el escenario de Panamá, tenemos esta vulnerabilidad, tenemos este tema, tenemos este desafío. ¿Cuáles van a ser ustedes sus aportaciones dentro de ese escenario? Pero hay que trabajar en este momento de manera fragmentada para construir ese rompecabezas que es la visión del Panamá verde que la gente está pidiendo. Ahora bien, no podemos estar todos juntos y revueltos en esta primera etapa. Yo entiendo la tesis, pero el tema es que el país lo dirigen políticos y estamos con un gobierno que tiene, bueno, ya su cuenta de credibilidad está en rojo. Sí, claro. Le quedan pocos meses. Cuando comience el arbitraje ya prácticamente ya está cerrando la puerta. ¿Puede el político o los políticos que gobiernan actualmente emprender esta tarea solos?
o tienen No. que sumar al resto, donde tienen Por que estar los supuesto. políticos Sí, claro que que tienen sí. que Por supuesto. encargarse de Es que Por administrar? ejemplo- eso es lo que yo planteo. Exacto. Pero, creo que eso es lo que pero, yo por creo. ejemplo, ¿Sí? el mensaje que manda el recién nombrado ministro de Comercio de que va a armar una mesa entre ellos, eso no tiene ningún sentido. Entre ellos crearon el problema. Oye, vamos a buscar apoyo de Senacit, vamos a buscar Abre apoyo de la compás, academia. tiene que abrir Estábamos compás. totalmente de acuerdo, porque esa es la función de este gobierno en este momento que está en ejercicio y tiene que mitigar el problema que se nos viene. Lo que yo estoy planteando, y espero poderme saber comunicar, todos somos parte de la solución y Panamá va a necesitar a las cámaras de comercio, a las cámaras industriales, todo eso. Pero quienes en un momento estaban o aupando el contrato, o firmándolo, o apoyando, o lo que fuera, en este momento no tienen las herramientas para decir cuál es la solución. Sí tienen el deber de decir cuál es su posición de cara a lo que viene, pero dejen que se arme una criatura en función de un escenario que nunca hemos tenido, porque nunca Es hemos que basado ahora las bien, decisiones sobre la participación ciudadana no ciencia. excluye apreciar la isla. Si tú vas a la ley C del 2002... ¿Me lo va a decir a mí? Bueno, no, al artículo 24 y 25 de apreciación ciudadana, lo que tú no puedes excluir. Y yo tengo mi personal apología de muchos políticos, de muchos partidos. Pero esos políticos, esos partidos tienen técnicos y tú no debieras excluir a ningún Bueno, técnico. pero Ahora, no, a propósito la de no fuga- excluir, a pero- propósito En de mi no excluir, concepto, a en mi propósito concepto. de no excluir, ¿dónde dejamos, ahora sí vamos a un tema que usted planteó en su primera reflexión, ¿dónde dejamos a los abogados que Ajá. negociaron, que nos costó más de 5 millones, todavía no sabemos cuánto nos costó, y que a nombre de la República de Panamá negociaron un acuerdo con 25 violaciones? O sea, todos nos equivocamos. Yo entiendo que Malas se te haya convenciones, ido pero- uno o dos, pero 25 y que nos haya costado eso. Tenemos que pagarle, tenemos que pedirle que nos lo... ¿Qué hacemos con Bueno, él? yo presenté- ¿Y les permitimos que sigan participando? ¿Cómo hacemos? Yo presenté dos acciones. Primero, a la jurisdicción de cuenta, porque yo creo que esto se debe reincorporar al erario. Es una denuncia que yo presenté a competición a la Fiscalía General de Cuentas. Y yo también presenté una denuncia el jueves de peculado que incluye uno de esos puntos, a mi juicio, la malversación de fondos del Estado, avalado por la Contraloría, en darle a abogados que no sé quiénes son más de 5.9. Eso tiene que reincorporarse al erario. A mi juicio hay responsabilidad presunta, tanto los que firmaron, los ministros que firmó, la Contraloría que refrendó y los abogados. Yo soy convencido de que Sí. ese dinero tiene que reincorporarse al erario de la El República. fallo de la Panamá. Corte habla de omisión de funciones, de extralimitación. Eso no es un También lo delito. pido también contra También, el señor es un Contralor y el delito. ministro deben responder por la suscripción y Pero- refrendo de ese contrato. Aquí hay acciones de desacato de Pero- demandas Pero ahí había que ver no se han cuáles fueron seguido. los criterios que el gobierno puso para quienes trabajaban como abogados. Primero hay que ver esos criterios antes de enfocarse estrictamente en los abogados, porque cuando tú Eso vas es la a defender- investigación. sí. Esa es la Exacto. investigación debe salir a la cuando, luz. cuando tú vas a defender a alguien, tú te basas en criterios, Ok. ¿cierto? Pero tú Sí. tienes que plasmar, o sea, debe haber, bueno, yo te recomendé eso, hiciste lo que te dio la gana. Eso se tiene que ver en la Oye, investigación. Salamín renunció. Por poner un ¿Se ejemplo. puede renunciar? Dejemos la cosa hasta ahí porque vienen dos abogados más y usted se dará gusto. Le voy a permitir que haga todas estas preguntas porque sí, el reto es el cierre y lo que tenemos con quienes negociaron, etcétera. ¿Cuál es el camino a seguir? Pero también el arbitraje. Vamos a pegarle. Pero vamos una- despacio porque tenemos prisa. Son juegos y hay en que simultáneo. hacerlo bien. Insisto, son juegos en simultáneo. De acuerdo, Creo que en no, simultáneo, Creo de que acuerdo. lo uno no excluye lo otro. De acuerdo. Este gobierno nos demostró que ellos no pueden masticar chicle y caminar a la vez. No pueden. Creo que el país merece que nosotros sí Se fue bueno lo ese hagamos. pregón, ese no lo Vamos a la conocía. pausa y regresamos. El reto del arbitraje en breve. Bien, hablemos del arbitraje. Nos acompaña Fernando Gómez Arbeláez, internacionalista, y don Rodolfo Aguilera, también experto en temas de arbitraje. Gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Don Danilo, tome la palabra. Buen día. Estimados abogados, primero el concepto en sí mismo da la sensación de que esto es algo como que tranquilo, como que no hay polémica. Arbitraje, o sea, que esto va a ser arbitrado por alguien. El proceso, ¿qué implica? ¿Hay realmente fricción? ¿Hay contraposición? ¿Estamos hablando de un pleito? ¿Estamos hablando de algo que nos va a costar? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de arbitraje? Yo creo que obviamente hay una disputa porque la empresa ha hecho una inversión de cerca de 10 billones para construir la mina y la empresa obviamente tiene que velar por sus accionistas y tratar de recuperar esos dineros, pero por otro lado el Estado panameño tiene también una serie
de pretensiones, como por ejemplo la indemnización de daños y perjuicios por indemnización, etc. De manera que hay definitivamente una disputa y surgen entonces una serie de retos jurídicos, como por ejemplo el artículo del contrato de la ley que acaba de ser declarada inconstitucional, que establece la resolución alterna de conflictos mediante un arbitraje ante el mecanismo de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, sobrevive a la inconstitucionalidad o está vigente. Ahí aplica el tratado entre los dos países, ¿no? Existe, no, hay otra herramienta. La pregunta es si la herramienta que establece el contrato para resolver disputas es recurrir al sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, particularmente con sede en Miami, según señala el contrato, aplica o también se lo llevó, lo dejó sin efectos el recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué piensa usted? Existe un principio que se conoce como principio de autonomía de la cláusula arbitral, Sí. conforme al cual, aunque el contrato entero sea declarado nulo o sea dejado sin efectos por algún motivo, la cláusula arbitral debe sobrevivir. La pregunta es si esa va a ser la posición del tribunal arbitral que va a decidir el asunto. Asumamos que el tribunal arbitral diga no sobrevive. Entonces hay otra convenio entre los dos países para resolver este tipo de disputas, que son el convenio del Tratado de Promoción de Inversiones y el Tratado de Libre Comercio entre los dos países, entre Canadá y Panamá. Y entonces allí es otro mecanismo distinto el que se ha establecido, que es el mecanismo del International Center for the Settlement of Investment Disputes, o CIADI por sus siglas en español. Entonces tendría que ir allí el arbitraje en el evento de que no vaya a la Cámara de Comercio Internacional, al centro de disputas de la Cámara de Comercio Internacional en Miami. ¿Cuál sería el escenario? Porque me han dicho que el centro de arbitraje del Banco Mundial sería la sede, que eso a partir del acuerdo entre los dos países. ¿Es así o todavía estamos en espera de dónde es que se va a dilucidar esto? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Primero que todo, el día viernes nos enteramos de un comunicado de parte de la empresa First Quantum, sí, que informa, entre otros puntos, de que ya ha notificado el inicio de dos tipos de arbitraje, uno el 14 de noviembre, otro el 29 de noviembre, uno de parte de First Quantum Minerals como empresa canadiense accionista de Minera Panamá S.A., que es la contratante, en este caso con el Estado, del contrato que ya sabemos que es inconstitucional. Y está el otro que es de parte de la minera, pero acogiéndose a ambos a los tratados internacionales, uno de libre comercio y el otro de inversiones, bilateral de inversiones con Canadá. La sorpresa de esta información del día viernes es que a la fecha del 14 y 29 de noviembre todavía no hay ninguna controversia con el Estado panameño, porque se contaba con un contrato a esas fechas vigente. Y todavía el contrato en realidad se encuentra vigente hasta el día de mañana o martes, cuando ya una vez publicado en Gaceta Oficial y de no haber habido, que no se sabe ningún recurso de interpretación, aclaración o corrección que el licenciado demandante o que el Procurador General de la Nación hayan presentado, entonces el fallo ya entra a estar plenamente ejecutoriado, se publica en la Gaceta y entonces cuando el gobierno le informe a la minera de que el contrato de 2023 ha sido declarado inconstitucional, allí surge la controversia entre las partes. Todavía no ha surgido. Hombre, la nota habla del 14 de noviembre, tal como usted lo señalaba, uno y el otro el 29 de noviembre ante MPSA, ante la Corte Internacional de Arbitraje. El punto es, este arbitraje nos ubica en un escenario en el que Panamá, nos han dicho algunos juristas, tiene un instrumento fuerte que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde nos dice ese contrato no existe, usted actuó sin contrato y a riesgo suyo. ¿Ustedes lo ven de la misma manera o ven en esta, porque la empresa ha asumido la acción, nosotros vamos a ser reactivos, ¿no?
¿Ustedes ven esa misma fortaleza o tienen alguna reserva? Hay un punto importante con respecto al comunicado del Sí. día viernes, es que lo que es la Corte Permanente de Arbitraje no es una corte, no es permanente, es un centro administrativo a través del cual, bajo sus normas de procedimiento, se establecen tribunales de arbitraje internacionales exclusivos a cada controversia individual, que no es una corte permanente, para dejar eso muy claro. Ok. Y segundo, ¿Y qué significa esto? ¿Que se reúne ocasionalmente? ¿Que va a ser no, es proceso? una oficina, una ¿Cómo? sede, y que ahí entonces se envían las solicitudes en base al procedimiento. Brinda un servicio global. Exactamente. Y desde el año 1899, no es nada nuevo. Bien. Sí, bueno, yo Fortaleza y debilidades Mira, ante esta circunstancia. Yo creo que desde el punto de vista del derecho sustantivo que aplicará a la disputa, si nos vamos al arbitraje a la Cámara de Comercio Internacional o al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, aplica el derecho panameño, porque aplica la cláusula que está en el contrato, asumiendo que esa cláusula sobreviva la inconstitucionalidad. Si por el contrario nos vamos al ICSID o al International Center for the Settlement of Investment Disputes, entonces allá la actitud de la norma es aplicar más bien principios internacionales. Y eso es un centro que está hecho para proteger la inversión extranjera directa en países que sean miembros de ese convenio multilateral. Entonces, asumamos pues el primer escenario que aplica el derecho panameño. La ley dice que cuando un contrato es declarado nulo, las partes se deben restituciones recíprocas. Tú me das lo que yo te di y yo debo recibir y tú debes recibir lo que me diste a mí. En este caso, ¿qué sería lo que tendrían que devolverse? Ese es el tema. Entonces, luego nuestro derecho señala que cuando hay dolo recíproco, negligencias recíprocas, entonces las partes, una no puede alegar la mala fe de la otra y viceversa. Pero también existe una norma que se refiere a las causas torpes. Recientemente en este mismo programa, un abogado litigante, Octavio del Moral, mencionó el tema de las causas torpes. Yo vengo mencionándolo privadamente en grupos de abogados que tenemos. ¿Qué es eso de la causa torpe? Cuando el hecho de la parte en el contrato no constituye dolo, no constituye negligencia, pero produce o provoca la nulidad del contrato o la pérdida de efectos del contrato, entonces si ambas partes contribuyeron, se compensan las causas torpes. Si ambas actuaron con causas, pero si solo fue una de las partes la que actuó con causas torpes, entonces esa parte está obligada a indemnizar daños y perjuicios derivados de la terminación del contrato. Ahora bien. Entonces, yo creo que es importante aclarar algo. El daño puede ser, el daño que reclame una parte a la otra puede ser material y psicológico, y el daño material hay que distinguir, puede ser daño emergente o lucro cesante. ¿Qué puede reclamar Panamá y qué cree usted va a reclamar la empresa? Si tú revisas el contrato no le pone un techo, una cláusula penal que especifique o liquide de manera anticipada los daños y perjuicios. Entonces, todo parece indicar, salvo mejor interpretación, que las partes van a poder reclamarse no solamente el daño emergente, sino el lucro cesante. El daño emergente es el impacto inmediato en el patrimonio y el lucro cesante son las utilidades futuras dejadas de percibir, lo que los americanos llaman loss of profits. Entonces, para ponerlo con un ejemplo muy sencillo, yo atropello al doctor Toro, soy culpable, el doctor Toro se gasta $50,000 en hospital y rehabilitación, pero además de eso, su productividad se ve disminuida en un 50% y tiene una pérdida de sus ingresos de un 50%. Esa pérdida multiplicada por los años de vida útil representa el lucro cesante, las utilidades dejadas de percibir. Eso por parte de la empresa, por decirlo de alguna forma, aplicaría a la empresa. Bueno, y de parte nuestra, ¿qué reclamamos o qué podemos reclamar nosotros en el arbitraje? Yo creo que el gobierno panameño tiene un reclamo medioambiental, según lo que él ha escuchado a los ambientalistas expertos en el tema. Yo no soy un experto en derecho ambiental
y debo decir que mi especialidad es Derecho Procesal Civil y Derecho Civil. He participado en algunos arbitrajes. Recientemente me tocó participar en uno en la Cámara de Comercio Internacional, que no tiene nada que ver con este asunto, y he trabajado en conjunto con unos abogados extranjeros en un arbitraje que se tramitó contra el gobierno panameño en el CIADI. Pero lo que le quiero decir con esto es que la resolución de la disputa va a ser relativamente rápida. ¿Qué es relativamente rápido? Un pleito en los tribunales ordinarios puede tomar 7, 10, hasta 12 años. En cambio, un tribunal arbitral, y el licenciado podrá validar un poco más esto, podría tomar 2 o 3 años, que es relativamente rápido. Usted ha visto que, por ejemplo, las disputas derivadas de la construcción de la expansión del canal se han decidido relativamente rápido. ¿Ese tiempo le parece real? Creo que no. Por un lado, yo lo vería de una forma un poco más sencilla todavía. A ver. En el sentido de que, reitero, a la fecha de hoy todavía no hay controversia entre las partes. No hay ninguna controversia entre el Estado y ni la empresa minera Panamá ni sus accionistas a la fecha de hoy. Lo más probable es que se desarrolle una vez se le informe que hay un fallo ya en vigencia, ya ejecutoriado, que afecta al contrato. Segundo, no hay contrato. Recuerden que ese es el objetivo de este fallo, no se aprobó conforme a la Constitución, no hay contrato. ¿Es una ventaja o una desventaja para Panamá? Es una completa ventaja porque está fundamentado en un fallo muy bien desarrollado por la Corte Suprema, que yo creo que a todos que hemos revisado el texto es eminentemente didáctico con respecto a principios y normas nacionales e internacionales que determina la Corte no se cumplieron en el transcurso de la negociación, firma y aprobación de este contrato. Y es algo, pues, tajante la forma en que la Corte lo establece. 2 observaciones. Me ha llamado la atención la insistencia suya sobre este hecho, porque ha sido insistente. Al día de hoy no tenemos planteado un arbitraje todavía. La empresa no lo ha hecho. ¿Significaría eso, por ejemplo, que la empresa esté tratando de ganar un poco de tiempo para ver cuál es el escenario político electoral que se define en Panamá? Eso por un lado, ¿qué podría ayudarle en eso? Y en segundo lugar, el hecho de que fuimos a un contrato, no lo he leído, puede que exista, pero a mi criterio, yo que he buscado, no lo he encontrado, sin saber, en tiempos en que se define cuánto vale el oxígeno, cuánto vale la captación de carbono, cuánto vale el agua, sin saber cuánto vale ese espacio de bosque, ese espacio natural. Fuimos a un contrato sin saber eso y por lo tanto eso nos impedía tener un sentido de la retribución que esperábamos como nación. ¿Nos ayudaría a tener eso claro para un arbitraje? Obviamente, pero hay varios factores. Esta es una pregunta algo múltiples, ¿no? Primero que todo, no es que no haya todavía arbitraje en el sentido de que según el comunicado de la empresa, ya hay notificaciones, 14 y 29 de noviembre, que iniciarían un arbitraje. En mi concepto, no tendría ninguna base, no sé de qué estarían ellos pidiéndolo, porque no hay controversia aún con el Estado panameño. Segundo, recordemos que una vez ya este fallo de la Corte se encuentre ejecutoriado, en los próximos días, sin la menor duda, y se lo comunique, ahí entra entonces, repito, la controversia a la empresa. Pero la cláusula 46ª del contrato, hoy inconstitucional, o mañana, establece claramente cuál es el procedimiento que creo que Minera Panamá, en su notificación de arbitraje del 29 de noviembre, menciona como aparente fuente, ¿no? Porque habla de Miami, etcétera. Pero esa cláusula tiene su salvaguardia. Esa musiquita significa que se nos acabó el tiempo. Rapidito, dígame, tenemos un caso fuerte. Este es un caso de Estado, no es un caso de gobierno ni de ambientalista, es un caso de Panamá. Tenemos un caso fuerte, tenemos la de ganar, o es cuesta arriba. Tenemos buenos argumentos para ganar, tenemos un fallo de la Corte muy importante, con fundamentos que cualquier tribunal de arbitraje de cualquier parte los puede comprender. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Debate Abierto. Vamos a la pausa. Hay mucho más que seguir desgranando en este tema y lo haremos muy en breve. Gracias por seguir con nosotros. Hoy cerramos hablando de economía, los retos. Hemos hablado de muchos retos que tenemos por delante.
Hay uno que tenemos en el plano económico, hay muchas advertencias de por medio. Vamos a ponerlo bajo la lupa de nuestro invitado esta mañana, Domingo Latorraca. Bienvenido, don Domingo. Buenos días, gracias. Con la salida de la mina de la ecuación de la economía nacional, ¿cuáles son? Sé que hay muchos retos, pero pongamos los dos principales que vamos a tener. No, me voy a atrever a decirte tres. No, Adelante. El primero, uno de ñapa. Uno de ñapa, pero que es el más importante, que son los empleos directos e indirectos, digamos, las familias que van a ser afectadas en la medida en que las operaciones se vayan cerrando, ¿no? Y por supuesto, toda la economía de esas familias, de esas personas que están trabajando hoy en día y dependen de la operación de la mina. Ese es uno. Lo segundo, yo diría que el reto gigante de las finanzas públicas, que ya venía con retos gigantescos en materia de balance fiscal y que ahora se van a agravar. Y lo tercero, que afecta a lo segundo, es, digamos, la producción nacional, ¿no? Y vamos a perder, y yo no creo que es de la noche a la mañana, pero vamos a perder casi 5% de la producción nacional, que debe ser, y mentira que eso va a suceder de la noche a la mañana, que deberá ser reemplazado. Y la producción es la suma de todo lo que todos hacemos en el país. O sea, no es algo aéreo, sino es algo muy aterrizado, que es la suma de lo que tú haces, más lo que tú haces, más lo que yo hago, más lo que todos los que hacemos. Nos vamos con sus tres retos porque me parecen muy prácticos. Más adelante entraremos en cosas técnicas como el Producto Interno Bruto que cae y todo lo demás, pero quiero comenzar con lo más humano, porque 7,000 panameños ya tienen sus contratos suspendidos. En medio de la crisis, un dirigente sindical dijo que vayan a buscar trabajo como el resto de los panameños. Recordemos la cantidad de desempleados que tenemos. Otro jurista lo que dijo fue, ese no es mi problema, es un problema del gobierno. Al final se trata de 7,000 empleos directos. ¿Qué alternativas quedan en el mercado teniendo el nivel de desempleo que tenemos en el país? ¿O qué políticas se deben desarrollar para darle una respuesta a estas personas que tenían un nivel salarial bastante bueno y que hoy por hoy están desempleados? Lo primero, digamos, son irresponsables y ligeras las declaraciones de este pseudo líder sindical, que seguramente no es ningún líder de nada, quien ha vivido de las cuotas sindicales toda su vida, ¿no? Y eso es lamentable. Creo que digamos, el proceso de absorción de estas personas a otras actividades va a ser un reto muy grande. Ya tenemos alrededor de 160,000 desempleados en el país, eso es las últimas estadísticas que se publicaron en agosto, y tenemos además entre los ocupados, entre las personas que están trabajando, tenemos un alto nivel de informalidad, ¿no? Y aquí han habido especialistas que han venido a hablar sobre ese tema. Así que tendremos que, como nación, el reto gigante nuevamente de que esas personas puedan no solamente ir siendo absorbidas por el resto de las economías, y eso va a tener un efecto muy importante en la economía, principalmente digamos, de la provincia de Coclé, porque no es lo mismo un ingeniero o un conductor de uno de esos camiones que gana $2,000, $2,500 o $3,000, quién sabe, pero ese es más o menos el promedio del salario mensual de alguien empleado en la mina, que lo gaste en la ciudad de Panamá, con lo grande que es y compleja que es la ciudad de Panamá, o en el área metro, que lo haga, digamos, en la provincia. Entonces vamos a perder, digamos, un flujo económico muy importante en esa área. Y eso va a ser un reto para el país, ¿no? Aquí el reto de esa plaza de trabajo, de pronto siendo mano de obra especializada, es que el proceso de cierre, que es complejo y que requiere mano de obra especializada, de alguna forma se estructure y pueda absorber parte de esa. Pero hay que desarrollar alguna estrategia, porque usted hablaba de 160,000 desempleados a agosto. Es decir, no está tomando en cuenta las empresas que cerraron durante el mes de paro. O sea, el paro hoy, el desempleo hoy es mucho mayor. Es correcto. Ahora, el otro reto, el segundo, las finanzas públicas. La primera es que el gobierno en este momento le está metiendo tijeras al presupuesto del próximo año. El anuncio lo hizo en medio de la crisis para bajar un poco la fiebre, pero no lo logró. ¿Solamente eso se refiere a ese tema o hay que hacer algo mucho más de fondo? Bueno, el principal instrumento de política pública a través del cual se ejecutan las políticas públicas es el presupuesto general del Estado.
y ya se había advertido que el proyecto de presupuesto del año 2024 estaba excesivamente sobredimensionado, no se ajustaba a la realidad financiera del Estado panameño. Yo creo que en buena hora se anunció que se está revisando, tendremos que verlo y eso puede ser un mensaje muy importante y muy contundente, no solamente para el país, sino también para quienes nos están evaluando desde afuera y quienes han invertido y han apostado por muchos años en Panamá y que hoy tienen muchas dudas. Ahora, tenemos que entrar en un proceso de sinceramiento. Por ejemplo, hay algunas instituciones que sabemos tienen mucho más presupuesto del que deberían tener. Sabemos que hay personas que se ganan el dinero en su casa y no exactamente haciendo teletrabajo. Son conocidas como las botellas. El gobierno tiene de dónde recortar. ¿Qué recortaría usted si usted fuera el sastre corrigiendo este desastre? El presupuesto tiene tres componentes importantes. Uno, el gasto de funcionamiento, que es el gasto de operaciones, donde está la planilla, alquileres, compras de bienes y servicios. Un segundo componente que yo me concentraría ahí, que es, digamos, la inversión de capital, que es todo lo que debería poder eventualmente aumentar la productividad nacional. Y un tercer componente muy importante que no podemos ignorar, que es el servicio a la deuda, ¿no? Entonces, yo me concentraría en el primero, porque seguramente hay muchísima tela que cortar en los gastos de operaciones, ¿no? Yo me volcaría y revisaría, le daría prioridad a todos aquellos proyectos de inversión que está, digamos, en la inversión de capital, porque esos son los que, por ejemplo, digamos, la construcción de las líneas del metro, eso aumenta la productividad del país. Todo lo que yo pueda invertir en el sector agropecuario, que aumente la producción agropecuaria, aumenta la productividad del país. Y por supuesto, volviendo al primer tema, ahí hay mucha tela que cortar y por supuesto hay claros ejemplos de instituciones que se le debería recortar. ¿La puedes especificar o hablar también? Le pregunto una por una para ver así rapidito que se me vienen a la mente. ¿Las botellas pueden seguir, sí o no? No. ¿La Asamblea puede seguir con el presupuesto que tiene? Por supuesto que no debería, es inmoral. ¿Las exoneraciones? Habría que revisarlas, por supuesto. Y no son las exoneraciones al sector privado, hay que revisarlas. Tenemos que hacer ese sinceramiento. Tal vez no se debe hacer de manera abrupta, al igual que los subsidios no se pueden eliminar de manera abrupta, pero sí se deben ir corrigiendo, ¿no? Yo creo que es otro rubro que se debe revisar, tanto exoneraciones como los subsidios. Quiero entrar en el tercer reto, pero hace rato, si usted se ha dado cuenta, Danilo está levantando la mano. Es injusto que se le va a cansar la mano. Si la no, pero preferiría que terminara el tercer reto. El tercer reto, sí. Usted habló de la producción nacional que hay en un 5%. Bien, ese es el pronóstico, pero si yo veo que viene un problema, o sea, si viene la ola, yo tengo que quitarme. ¿Qué se puede hacer para que la producción nacional no caiga en este hueco? No veo cómo es inevitable. Yo creo que es inevitable. Dependerá, digamos, del proceso, digamos, ordenado, que no será abrupto, digamos, de lo que ha indicado el presidente de la República, del cierre de las operaciones, ¿no? de la mina, que puede tomar años, ¿no? ¿Cómo se financia eso? Si se financia a través de continuar operando para pagar por el propio cierre. O sea, es un proceso muy, muy complejo. Vamos a tener el reto de que esa actividad dejará de represar el 5% del PIB. Ojalá podamos encontrar, y Panamá ya previo a esto, ya tenemos retos, digamos, de encontrar cómo diversificar más nuestra economía, cómo generar crecimiento dinámico, no en los sectores tradicionales. Es que esta crisis nos encontró como un matrimonio que decidió divorciarse, se divorció y después del divorcio dije, oye, ¿y cómo nos repartimos los bienes? ¿Y quién queda el régimen de visita a los pelados? Pero, espérate, que ya están divorciados. Y ahí ya vimos hace unos minutos los giros que puede tomar esto en materia legal que tenemos que seguir analizando muy bien. Don Danilo. Sí. Don Domingo, usted ha hecho lo que todo buen analista debe hacer cuando plantea un análisis, ¿no? Separó el todo en tres partes, se distingue en tres partes. Quiero relacionarlas un poco, tomando en consideración que usted planteó
no es lo mismo un faltante en Ciudad de Panamá que en una provincia como la de Coclé. Sin embargo, hay la idea común de que eso es un problema de allá, porque yo aquí en la ciudad tengo un trabajo en un banco o trabajo en una empresa distribuidora o en una industria que no tiene que ver nada con eso. Quiero relacionarlo un poco a eso. Es decir, ¿cómo a un ciudadano que vive a distancia le afecta el hecho de que aquel individuo que pidió un préstamo a un banco para comprarse una chiva o un busito para transportar pasajeros de Peronomé a la mina, ida y vuelta, ahora ya no podrá cumplir con el banco, ya no podrá pagar su préstamo, aparte de que él pierde su empleo? ¿Cómo le impacta eso a un individuo que acá trabaja como docente o como empleado de una empresa, etcétera? ¿Qué impacto tiene? Tomando en consideración que la semana que acaba de pasar, Bloomberg hizo anuncios preocupantes para Panamá. Claro. Yo lo diría que hay dos maneras de ver esto, Danilo. El primero, lo que sucede en la provincia de Coclé a partir de esta decisión, que se retira, digamos, la fuente de ingreso, de recursos, de dinero de todas las personas alrededor de la operación de la mina. Y eso va a tener un impacto en la provincia de Coclé, y por supuesto la provincia de Coclé es parte integral de la República de Panamá, y por supuesto es un problema de todos, ¿no? Lo segundo es que, producto de la incertidumbre que existe con respecto a Panamá, todos nuestros préstamos, y ese va a ser el efecto que va a tener a la persona que trabaja y que vive no solamente allá en Coclé, sino aquí en Panamá, es que la persona que tiene una hipoteca, que hoy paga 6% al año por su hipoteca, seguramente en muy corto tiempo estará pagando 7, 8 o 9%. La persona que tiene un préstamo de vehículos seguramente va a pagar más en intereses. Entonces el costo para todos los que vivimos en todo el país, y eso es un ejemplo, digamos, del el costo de financiamiento. Y es un ejercicio que no lo tengo aquí, pero es una muy buena pregunta, Danilo. Digamos, alguien que tiene una hipoteca hoy de $50,000, una casa de $50,000. Bueno, su mensualidad se va a subir porque va a tener que pagar más intereses. La persona que tiene un préstamo de $75,000, sus intereses van a subir. Y ese es el efecto por la pérdida y por la incertidumbre que genera y que nos va a costar a todos más. Eso es una realidad. Pero fíjese que usted dice todos, saltamos de la mina, muy inteligentemente lo puso don Danilo, ahora a todos. El que no tiene que ver con la mina dirá, ¿y por qué a mí? ¿Por qué todos? Porque el Estado panameño se financia afuera, el Estado, y nuestras instituciones bancarias se financian con los depósitos que nosotros hacemos de nuestros ahorros y también de estructuras financieras internacionales. Entonces, ese mayor riesgo que el mercado percibe que se está generando en Panamá, nos va a costar más a todos. ¿En qué medida es posible que sigamos buscando financiamiento externo con el nivel de endeudamiento que nos va a dejar esta administración y muy probablemente perdiendo el grado de inversión, que es el pronóstico que ha hecho a partir de esta decisión y que a propósito ya tenía antecedentes y advertencias, JP Morgan? Panamá, a través del tiempo, ha financiado, yo te diría que de manera muy efectiva, sus operaciones, tanto del Estado a través del presupuesto general del Estado, y eso tiene estructuras financieras con instituciones financieras internacionales y con el mercado. Panamá emite instrumentos financieros. Y Panamá ha sido un puerto seguro a través de los últimos 25, 27 años. Ahora, ¿lo seguirá haciendo? ¿Podemos pedir préstamos con tanta facilidad como antes? Bueno, ¿O someter bonos a mercado con esos intereses tan bajos que lográbamos? Ya eso no es una realidad. Ya hoy, digamos, los instrumentos que están en los mercados internacionales están dando por sentado que Panamá en sus próximas emisiones
el costo de financiamiento será mayor. Ya hoy en día los instrumentos financieros panameños se están negociando con precios similares a países que no tienen grado de inversión. Para decirle una frase sencilla, viene la época de las vacas flacas. Ya teníamos vacas flacas desde hace varios años y ahora vienen las ultra flacas, ¿no? Don Danilo. Sí. Por ahí vi que están vendiéndose a 95% algunos instrumentos y se está recomendando la venta de instrumentos panameños de montos, lo cual no es una señal conveniente para nada. Ahora bien, el Gran Premio Nobel hizo una obra que me quedó en la mente que se titulaba Cuando era feliz e indocumentado. Esa expresión siempre me dio la idea de Gabriel García Márquez. De que la ignorancia permite tener cierto grado de felicidad, ¿no? Y fuimos a una negociación con un alto grado de ignorancia, porque desde hace ya un par de décadas se le ha puesto valor a cosas como la captación del dióxido de carbono, el oxígeno, el agua. El Canal de Panamá recientemente le puso precio al agua cruda, al agua dulce cruda, lo metió en la tarifa. ¿Cómo fuimos a una negociación de este tipo sin tener una idea de cuánto valía el bosque tropical? Hombre, y el valor que le dimos al agua en la duración del contrato era irrisorio. Exacto. El agua más barata del mundo, a propósito. Incidió en esta relación fallida, porque la Corte Suprema lo que ha hecho es desplegarnos que esto ha sido una relación fallida. El hecho de ignorar, bueno, en dólares y centavos, cuánto vale ese espacio de naturaleza. Porque yo estoy seguro, apuesto, mis dos anteojos, que me permiten ver, que no teníamos claro cuánto valía ese espacio natural. Y por lo tanto no había criterio para poder decir, hombre, lo que tú te vas a llevar, compénsamelo de esta forma porque eso vale tanto. ¿Eso es relevante hoy día a la hora de negociar? Creo que en la medida que el mundo ha ido avanzando, se ha ido adelantando, digamos, en la apreciación por factores más allá, digamos, de lo puramente económico, ¿no? Y creo que eso es parte de la evolución natural del mundo. Panamá, a mi juicio, tiene, digamos, deficiencias tan fundamentales hacia con sus ciudadanos que debe, a mi parecer, resolver contundentemente esas deficiencias como prioridad, ¿no? Por ejemplo, Danilo, yo le daría muchísima más alta prioridad a reconstruir el sistema de educación nuestro. Y si lo tengo que financiar con una actividad minera, siendo muy bien fiscalizada, con una institución fiscalizadora que tuviera un mazo gigante, lo haría. Ahora, el reto queda por delante. No queremos cerrar de manera pesimista. Vi un análisis muy sencillo de alguien que decía, en 1821, cuando nos independizamos de la corona española, muchos creían que Panamá iba al desastre. Aquí estamos. Cuando nos separamos de Colombia, algunos decían, Panamá, un desastre. Aquí estamos. Cuando Panamá logró la reversión del canal, un desastre. Aquí estamos. Y después de la minera, aquí estamos, y el reto para avanzar continúa. Y Panamá sí, tiene muchas deficiencias, como usted dijo, pero tenemos muchas fortalezas y tenemos la capacidad de seguir adelante. Gracias, don Domingo, por habernos acompañado, don Danilo, y a todos los invitados, a ustedes por la sintonía. Esta tarde el programa completo lo ve a las 3, su horario regular, en Eco TV, y disponible siempre en nuestras plataformas. En lo que resta de hoy, pues, seguimos haciendo el esfuerzo y les regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.